El problema por el cual no estás escalando no es porque te falte información, es que tenés demasiada información mal ordenada. Y crees que la solución está en sumar más cosas para que de alguna forma funcione. Ese es el patrón que repite absolutamente todo el mercado. Probablemente aplicaste la metodología de otros referentes y te funcionó, pero hasta ahí. Y concluiste ahí y saltaste a otro sistema buscando sumar más cuando tu negocio no estaba lo suficientemente optimizado por dentro. Buscaste sumar más anuncios, buscaste sumar trial reels, buscaste sumar un nuevo funnel o cambiar la metodología y la estrategia cuando todavía tenías cosas para trabajar y optimizar dentro de tu negocio. Y eso, lejos de arreglarlo, simplemente lo termina rompiendo más. Y eso el mercado lo sabe y lo aprovecha. Por eso es que te presentan metodologías súper complejas con 300 pasos para que creas que sabes menos de lo que realmente sabes. Todo con un solo objetivo, y es hacerte creer que la solución está afuera. Ya sabes, y no es novedad que hay mucha gente haciendo mucha plata sin usar anuncios, con poco contenido, con poco equipo. Y aún así, sabiendo todo esto, vos no lo pudiste lograr en la misma medida. Y esa brecha entre los resultados que tenés y los resultados que querés no están en buscar otro sistema, sino está en que implementes bien las cosas que tenés teniendo un buen criterio. Así que en este video te voy a mostrar el sistema exacto que usé para generar más de $290.000 en cash collected con clientes que tienen cuentas de 9.000 seguidores. De hecho, acá podés ver las capturas. Cerramos ventas de más de 5K de cash collected, incluso algunas otras de más de 10K PIF, con cuentas que tienen muy poca audiencia y no usamos anuncios, tampoco subimos mucho contenido. De hecho, con este cliente en particular ni siquiera subimos call to actions gracias a generar congruencia en el funnel, que es lo que te voy a pasar a explicar. Acá tenemos algunos mensajes de cómo cerramos el día. Acá hay otros, por ejemplo con Juan, estábamos promediando los 3 chats nuevos abiertos, 8 agendas, 2 cierres, metemos días recurrentes de más de 6.000 y $10.000 de cash collected, y todo esto gracias a generar precisión en el contenido. Y si te muestro todo este sistema no es para que lo copies, de hecho probablemente si lo copias no tengas los mismos resultados que yo tuve, porque cada negocio tiene situaciones diferentes y para cada negocio se crean sistemas diferentes. Lo que me permitió generar este tipo de resultados no fue el sistema, fue el criterio que hubo detrás para poder crear e implementar este sistema y adecuarlo a la situación de los negocios con los cuales trabajo. Así que como te dije, acá adentro no vas a encontrar información muy diferente a lo que ya sabes, pero sí vas a encontrar el criterio detrás de las decisiones que me permitieron poder generar estos resultados con cuentas tan pequeñas. Y el criterio es la única diferencia entre que yo esté generando estos resultados y que vos, sabiéndolo, no estés escalando en la misma medida. Todo esto que ves acá tiene un solo objetivo y es poder darte claridad completa en todas las capas de tu negocio y darte el criterio mismo que yo usé y que implementé con mis clientes para que vos puedas adaptarlo al tuyo y sepas exactamente qué piezas mover, cuándo moverlas y de qué manera. Así que dicho esto, lo primero que necesito que entiendas es que tu negocio se divide por capas. Cada capa es consecuencia de la anterior y si no generas congruencia alrededor de estas capas, entonces nunca vas a poder escalar de manera estable y constante. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría busca sus problemas en las capas más internas, en sus reels, en sus historias, en el proceso de ventas, cuando el problema probablemente ni siquiera está ahí. Probablemente el problema está en las capas superiores, en las bases de su negocio, pero no las están pudiendo ver porque están concentrados mucho en la parte micro de su negocio y no se están parando a cuestionarse en lo macro qué es lo que puede estar fallando más allá del contenido, más allá del proceso de ventas. Al final, el contenido del proceso de ventas es una consecuencia de todas las capas anteriores. Y si probablemente tu contenido no está funcionando, tu proceso de ventas no está bien optimizado, es porque primero no te paraste a definir bien las bases de tu negocio. Ahora, cuando definís bien las bases de tu negocio y en consecuencia creás todo el resto de capas, entonces generás coherencia. Y la coherencia es igual a confianza para las personas, lo que es igual a generar más dinero. Vayamos a las bases y a lo que probablemente conoces: el avatar, la oferta y el producto. Estas son las bases principales de tu negocio. Ahora, lo que nadie te dice del avatar es que probablemente conoces tu avatar y si te lo pregunto me sabes describir muy bien los datos demográficos. ¿Cuáles son los datos demográficos? Todas las cualidades que tiene por fuera el avatar, los dolores que él mismo expresa, su edad, su nombre, etc. Pero no me sabes expresar tanto los dolores más profundos. Y ahí es donde está la diferencia entre un marketing que es congruente, que resuena y que genera obsesión sobre las personas que lo ven, haga un contenido que simplemente pasa de largo. Y para esto te lo voy a explicar contándote un poco cómo funciona el comportamiento del cerebro humano. El cerebro humano se divide por dos partes fundamentales: la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es la parte más lenta, es la que genera el pensamiento lógico. Es la parte que yo estoy usando ahora mismo para grabar este video y para decirte y expresar todo lo que tengo en mi cabeza en forma de palabras. Ahora, yendo a términos del avatar, en el consciente se almacenan los dolores superficiales, dolores que mismo el avatar reconoce. ¿Por qué? Porque tuviste la capacidad de procesar y reconocer que esos son tus problemas. Esto es lo que yo llamo la puerta de entrada.
Básicamente, estos dolores superficiales son las puertas de entrada a tu contenido. Es el motivo por el cual a las personas les generas interés con tu contenido, en primera instancia. Ahora, por otro lado, tenemos la parte inconsciente. Esta es la parte más rápida, es la del subconsciente, la que funciona en automático. Y esta es la que la mayoría no ve, y es la más importante. Yendo a términos de contenido, la parte inconsciente es la que toma la decisión de quedarse a ver tu video. Y de hecho la toma en milisegundos, por la parte auditiva, por la parte visual. Incluso vos mismo, probablemente, si estás scrolleando en Instagram, no te estás parando a pensar de manera consciente y lógica por qué skipear un video, o por qué quedártelo viendo, o por qué likearlo, o por qué interactuar. Simplemente lo haces prácticamente en automático, así como tomás muchas decisiones en automático en tu día a día. Esa es la parte inconsciente actuando. Y esa es la parte que tenés que saber dominar de tu avatar y de tu comunicación para generar que todas las personas se obsesionen con tu contenido. Cuando dominás la parte inconsciente, te volvés inevitable para las personas. Porque para tomar una acción, la persona tiene que poder razonar con su parte consciente, pero antes de razonar, tiene que haber decidido quedarse en tu contenido, y eso lo decide su subconsciente. El error de la mayoría es simplemente enfocarse en el razonamiento, que es la parte consciente, y por lo general descuidan la parte que decide si la persona se queda o se va, que es la del inconsciente. Por más buen copio o valor que tenga la historia, si no ganás primero lo auditivo, lo visual y este razonamiento del subconsciente, la persona ni siquiera va a llegar a razonar que ya va a haber skipeado el video. Puedes tener el mejor video del mundo que si simplemente no supiste conectar con su parte inconsciente, no van a quedárselo viendo hasta el final. En esta parte inconsciente es donde están los dolores más profundos, que son las creencias que tenés que tocar y reprogramar para que el patrón se termine de completar. A lo que me refiero con esto es que acá adentro se almacenan todas las creencias y todos los comportamientos que llevaron al avatar en donde está. Y entender esto te permite moldear su comportamiento. De hecho, un claro ejemplo es este video. Si entraste a este video es porque supe reconocer cuáles son tus dolores superficiales y tus intereses y cuáles son esas cosas que reconoces que no te están permitiendo avanzar. Una vez que entraste al video, reprogramé el marco mental con el cual estabas por abordar la visión de este video. No porque me convenga, ni no porque quiera moldear tus creencias, simplemente porque te puse la verdad sobre la mesa y hice después que tu parte consciente lo procese, lo vea como algo lógico, y eso te invita a quedarte a lo largo del video. Por eso siempre digo, cuando entendés la parte inconsciente de tu avatar, te volvés inevitable, generás obsesión por tu contenido y haces que la persona se sienta más entendida que nunca con tu contenido. Y para esto hay un punto muy claro, que es el market research. Si no estás llegando a la audiencia que querés llegar y no estás generando leads calificados de manera consistente, es porque el market research no lo hiciste de la manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de personas para lo que usan el market research es para simplemente reconocer su avatar o entender qué personas lo están viendo. Ahora, en mi caso, yo el research no lo uso para entender a mi cliente, sino para entender el ciclo de mercado antes que nadie y empezar a decir hoy lo que todos van a necesitar escuchar mañana. Tenés que pararte a ver el mercado primero para ver qué es lo que está pasando hoy y entender los movimientos del mercado, las ofertas de la competencia y el pensamiento del avatar para poder reconocer cuál es el presente en el mercado, pero al mismo tiempo también poder visionar y entender cuál es el futuro. Cuando entendés el futuro, cuando sabes el camino en el cual va a transitar el mercado en los próximos meses, sabes perfectamente cómo posicionarte antes que nadie, porque no te estás posicionando viendo simplemente lo que necesita tu avatar ahora o las ofertas que hay ahora, sino que te vas a posicionar ante una necesidad que se está creando para el futuro. Y para esto es muy importante entender los ciclos de mercado. Cuando lo haces, dejas de leer el hoy y empezás a entender en lo que se va a convertir el mercado mañana. En medio de tanto mensaje y de tantas ofertas, probablemente hay un gap que nadie está cubriendo, y eso es lo que vos tenés que poder reconocer con tu market research. De hecho, el hueco en el cual yo posicioné a mis clientes no es porque me lo haya inventado, es porque me lo dejaron servidos ellos mismos. Ellos solos me estaban preparando el mercado que yo iba a abarcar el día de mañana, y haber podido entender y comprenderlo en la medida que lo hice fue lo que me permitió posicionar a todos mis creadores como referentes y por ende generar estos resultados con tan pocos seguidores. El único motivo por el cual puedo generar tanta plata con cuentas que tienen tan pocos seguidores es porque sé poner el mensaje correcto en el momento correcto para las personas correctas. Le estoy dando al mercado lo que sé que necesita y lo que sé que va a necesitar. Entonces en ese punto me vuelvo inevitable. De hecho, esto me permitió empezar a comunicar un mensaje que el mercado incluso quizás todavía no estaba comprendiendo del todo, pero sí estaban transicionando a eso, y para cuando llegue la transición a ese futuro yo voy a haber sido el primero que haya estado posicionado desde hace semanas o desde hace meses sosteniendo ese mensaje, y en ese punto es en el punto en el cual todo el mundo pone los ojos sobre vos y sobre tu marca. Y están dispuestos a pagar la cantidad que sea por tus ofertas, que es lo que te estoy por explicar ahora. De hecho, si hay mucha competencia en tu nicho, como en mi caso, que escalé creadores de e-com, que considero que es de los mercados más complejos que hay y de los más competidos, lo mejor que puedes hacer es un buen market research entendiendo el mercado, porque es a raíz de esto que yo puedo generar esto con mis clientes. Hay un mercado tan competido en el cual
hay tantas personas brindando la misma solución que nadie estaba viendo que su solución estaba generando una nueva necesidad. Y en ese segundo gap del mercado, en esa necesidad que todos estaban generando por la saturación de las ofertas de este primer gap, es donde yo posicioné a mis creadores. Y es ahí donde explotaron los resultados. Ahora, cuando pueda hacer el análisis interno, tanto con el form de onboarding, con las preguntas que se las voy a dejar para acá para que las puedan copiar y aplicar a sus forms, como también el análisis externo, no solo con formularios, sino también yo mismo yendo a investigar referentes de mi nicho, referencias adyacentes, que son personas que tienen un avatar similar pero están en un diferente nicho. Por ejemplo, yo en e-commerce me estaba dirigiendo a personas con un nivel de conciencia avanzado. Entonces fui a buscar referentes que estén apuntando a un avatar con un nivel de conciencia avanzado en otros nichos. Y después referencias disruptivas, que es contenido externo completamente random, pero que probablemente sea adaptable a tu contenido. Y cuando vos empezás a crear contenido sin basarte en personas referentes de tu nicho y empezás a ver referentes de otros nichos o otros mercados, entonces por ende vas a ser siempre el que dé el primer paso y el que todo el mundo siga, porque siempre vos estás creando la tendencia y no estás corriendo detrás de las tendencias. En este punto lo que quiero que te lleves de esto es que el market research no hace que tu avatar solamente sea más completo, sino que pasa a ser el mapa que te dice hacia dónde se está dirigiendo el mercado y de qué manera posicionarte en consecuencia. Una vez que entendemos esto y tenemos estas bases, pasamos a la oferta. Y esta es una de las partes que considero más divertidas porque es donde siento que la mayoría está teniendo el problema y no lo está supiendo ver. La mayoría hace las ofertas de una forma muy simple, simplemente ponen módulos, ponen llamadas uno a uno, etc. y le ponen más o menos un precio que estiman o el precio para competirle al mercado. Incluso ponen precios más baratos que la competencia pensando que eso les va a hacer vender más. Y sí, la realidad es que probablemente vendas más, pero con la consecuencia de que cada persona que entra a tu programa te genera más caos operativo y por ende hace que tu modelo sea menos escalable. Entonces, necesito que entiendas algo, y es que si yo puedo hacer que una marca de simplemente 9.000 seguidores pueda cerrar tickets de más de 10K, es porque supe atraer exactamente a las personas que requerían mi servicio y me supe posicionar como la mejor alternativa para los problemas que ellos estaban teniendo. De hecho, en un mercado tan competido sería improbable que yo pueda vender una oferta tan cara. Ahora, el motivo por el cual lo logré es porque todas las personas que venían y hablaban con mis creadores sabían ya desde entrada que eran la solución a todos sus problemas, porque resoné más que el resto. El resto sí vende sus soluciones y lo veían como una opción, pero una vez que vinieron y hablaron conmigo, entendieron que yo era la solución a absolutamente todos sus problemas y resonaron conmigo más que con nadie, y les generé la confianza suficiente para que entiendan que yo era la mejor alternativa a todos esos problemas que ellos tienen. Cuando vos sabes armar bien tu oferta y comunicarla con claridad, entonces haces que las personas, una vez que te conocen, no le quieran comprar a nadie más. De hecho, nadie se fue a comprarle a la competencia. Personas de mi competencia venían a comprarme aún teniendo un ticket un por tres más caro, porque ven mi solución tan real que saben que si me pagan es inevitable que tengan resultados. Y eso es porque mi oferta está muy bien planteada. Cualquier persona está dispuesta a pagar un ticket incluso de más de $10.000 si vos tenés asegurado que vas a generar más de 100.000. El problema de las personas que venden barato es porque no confían lo suficiente en que su producto pueda dar esos resultados. Y esa inseguridad la camuflan detrás de bajar los precios para que nadie se dé cuenta o para que no se quejen de más si no tienen los resultados. Ahora, cuando vos tenés el mensaje preciso, haces que tu ticket sea un filtro. Haces que con menos personas puedas hacer más plata. Y con eso lo que generas son resultados reales. Haces que todas las personas que entren a tu programa sean casos de éxito. Y más casos de éxito es igual a más dinero. Esto te genera el proof, lo que hace que tu mensaje sea cada vez más preciso y así se hace una rueda constantemente. De hecho, acá tengo el tracker mostrándote los últimos tickets que cerramos, de todos de $10.000. Nos pagan literalmente al menos 5K. Ahora, una vez tenés bien definida la oferta, pasas al producto. La oferta, al ser tan buena, te obliga a ser más preciso en tu producto y en los resultados que entregas. Probablemente conoces muchas marcas personales que se posicionaron en su momento y que desaparecieron de la nada. Y no desaparecieron de casualidad ni porque dejaron de hacer contenido, desaparecieron porque no se mantuvieron congruentes con su mensaje. Estaban prometiendo algo que no podían entregar. Y la gente lo sabe, y es por eso que nunca más pudieron volver a venderle al mismo público que le venían vendiendo, porque simplemente ya la gente no creía en ellos. Entonces, considero que el producto es una de las partes más infravaloradas y es una de las más importantes. De hecho, en este punto, cuando cobras más caro, no te relajás, simplemente subís el estándar porque tenés menos alumnos y a cada uno de ellos hay que entregarle resultados. De hecho, la semana que viene voy a hacer un video más preciso hablando de producto y datos y cómo esto genera la escalabilidad de las marcas a largo plazo y cómo incluso un producto bien optimizado te puede representar un 60% extra de facturación al mes. Ahora, para darte un pantallazo de lo que tiene un buen programa, básicamente acá, como puedes ver, yo tengo un dashboard con el feedback del programa de cada una de las personas que están adentro. Esto
me da insights para marketing, pero también me da insights para estar mejorando y retroalimentando mi producto constantemente y estarme moviendo. En el formulario de onboarding yo saco muchos dolores que tienen. De hecho acá la mayoría respondió que tiene falta de claridad para escalar, falta de claridad en marketing, inestabilidad, etc. En este punto lo que yo hice fue optimizar el producto para que resuelva esta necesidad con la que todos estaban cayendo. Si la mayoría de personas que entran con este dolor y mi producto no está optimizado para resolver por sobre todas las cosas este dolor, entonces me estoy generando más problemas a mí mismo. Y la consecuencia de esto es haber generado tantos resultados con los programas de mis clientes. Creo que esto es una parte que pocos muestran, pero no es que simplemente escalé a mis clientes, es que a cada persona que le vendí fuimos capaces de darles resultados. Y todos estos resultados son los mismos que usé en el marketing para vender más y generar un loop constante. Una de las partes más importantes para que más ventas no te supongan más carga operativa es poder optimizar bien tu producto. Acá puedes ver cómo hice varias clases para mis clientes, en donde literalmente tenemos clases de cómo preguntar basado en situaciones que pasaron con alumnos, de que por ejemplo hacían preguntas que eran bastante boludas y no nos servía estar perdiendo tiempo de mi creador respondiendo las mismas preguntas una y otra vez, cuando en realidad la solución ya la encontraban en el programa. Entonces les dimos una guía de no solo cómo preguntar, sino cómo utilizar de manera efectiva el programa, y esto no solo les ahorra tiempo a ellos y a nosotros, sino que hace que efectivicemos sus resultados, consecuencia por la cual generamos tantos casos de éxito. Tengo tan bien ordenado y optimizado el programa que toda persona que entra sabe exactamente por dónde ir, en qué momentos tomar qué decisiones y qué hacer para escalar o cómo tomar las decisiones. Y después recurren a las llamadas para terminar de solventar dudas. Pero la mayoría de cosas están bien planteadas en el programa porque tengo el producto muy bien optimizado y lo tengo muy bien ordenado para que una persona, desde que entra hasta que sale, tiene claridad y además le generamos resultados de manera muy rápida y efectiva. Eso es lo que también genera que estén conformes, lo que después me genera más upsells y resells, que lo voy a dejar para el video de la semana que viene. Ahora, en segunda instancia tenemos el mensaje, ¿ok? El mensaje también es una de las cosas que yo considero que son las más infravaloradas, porque el mensaje se crea a partir de los datos psicológicos de tu avatar, qué consume, de qué manera, cómo siente esa frustración y demás. A partir de eso es que creas tu comunicación. Entendiendo el mercado, entendiendo tu avatar, sus datos psicológicos y todo lo que te mostré anteriormente, entonces sabes de qué manera comunicarlo, ¿ok? ¿Cuál es tu posicionamiento y tus diferenciales? Después, el cómo lo comunicas, el branding y la tonalidad, esta creo que también es una de las cosas que nadie está aplicando o no muchos lo aplican, y es entender que incluso hasta la paleta de colores y los tonos y los formatos que usas en tu contenido le subcomunican algo a una persona que entra al perfil. Vos literalmente estás creando contenido para atraer cada vez a más personas. Y más personas significa que estás poniendo más ojos encima de tus perfiles. Y si tu perfil no está lo suficientemente optimizado para hacer resonar a la persona y para convertirla o en un seguidor o en un posible comprador, y estás perdiendo muchísima energía al pedo, cuando en realidad si tuvieras bien optimizado tu perfil estarías convirtiendo incluso mucho más. Es algo a lo que muchos no le dan importancia, pero realmente saber optimizar bien tu perfil es la diferencia de que con el mismo contenido que estás subiendo, el mismo tráfico que estés teniendo, generes más interés sobre tu marca. Y eso viene de tener bien optimizada la BIOS, que es lo que vamos a ver ahora, y viene de también entender de qué manera subcomunicarle al avatar sus anhelos. Te pongo un ejemplo. Si vos estás, por ejemplo, en el nicho fitness y vos vendés una oferta para ganar músculo y la hipertrofia para hombres de más de 25 años y que incluso quieren competir en culturismo, entonces no tiene sentido que vos tengas tu perfil optimizado con fotos de comida, con fotos coloridas y demás. Esa persona se va a sentir más identificada con fotos más oscuras, con baja exposición, mostrando mucho los músculos, personas en culturismo, todo el perfil comunicando los anhelos que él quiere tener, tanto a nivel psicológico como a nivel demográfico, tanto lo que expresa como incluso lo que no expresa. Y de hecho acá entra la parte del inconsciente, porque lo que procesa la información de tu perfil antes que vos mismo es tu inconsciente, sin que te des cuenta. Cuando ves el perfil te genera algo. Esa primera sensación que te genera es la diferencia entre que una persona se vaya o una persona que le generas interés y te quedas en su cabeza para siempre. Entonces, de nuevo, entender los datos psicológicos de tu avatar es una de las partes más importantes. De hecho, acá lo puedes ver con mi caso. No soy claro ejemplo porque de momento no vendo nada, entonces no lo tengo optimizado para poder vender, pero sí te puedo asegurar que le genero demasiado interés a las personas que me ven. De hecho, tengo una audiencia bastante pequeña, pero cada persona que me sigue se obsesiona con mi contenido. En primera instancia tenemos la primera línea, que es la de ¿qué hago? La gente ya tiene que entender exactamente qué es lo que haces, a qué te dedicas o qué negocios estás llevando, de qué manera y demás. La segunda línea es el social proof. Sustenta los resultados de los que te dedicas, le hace entender a la persona tus capacidades y resultados que otorgaste. Literalmente es lo que te posiciona como, ok, esta persona es la mejor para brindarme esta solución. Y por último, un call to action. Un call to action bien optimizado
es una de las cosas más importantes que puedes tener, porque incluso personas que están llegando a tu perfil y son nuevas, si lo tenés bien optimizado, podés generar conversación al toque. O sea, ni siquiera pasan por un proceso de nutrición que si resonaste lo suficiente a nivel inconsciente y a nivel consciente, después va a procesar la información, va a razonar, le va a cerrar y va a contestar el call to action y va a aterrizar en tu chat sin que ni siquiera hayas tenido que hacer nada en tu marketing más que optimizar bien el perfil entendiendo las bases de tu negocio. Por otro lado, también la subcomunicación tiene que estar alineada. A mí me perciben con una aura oscura, todas las fotos que tengo son oscuras, todas mis historias tienen esa aura oscura que me distingue bastante. ¿Y eso por qué es? Porque a las personas que me dirijo son expertos en infoproductos como vos, que nos percibimos como que siempre estamos a la sombra de algo. Estamos detrás de creadores, estamos detrás de referentes y incluso siento que hasta te chocaría que me muestre con demasiada iluminación y me muestre muy alegre, por así decirlo. Solemos sentirnos identificados más con este tipo de comunicación, algo que te muestre más en la oscuridad, más serio, más tranquilo, reservado, introspectivo. Eso es lo que comunico con los colores y eso es lo que comunico con la forma en la que armo las cosas que armo. De hecho, todo está muy intencionado en mi contenido, porque quiero constantemente que vos tengas una imagen sobre mí y te lleves una percepción clara sobre lo que soy. Y de hecho, simplemente por haber aplicado esto de la manera correcta, es que con mis clientes estamos generando entre 10 y 50 conversaciones calificadas por día. Simplemente gracias a optimizar bien el perfil. Y acá hay algo que me parece muy interesante que nadie está haciendo y quiero que prestes atención. Tenés que entender que hay diferentes formas de comunicar un mensaje. Está primero lo que querés declarar, que es primero lo que probablemente vos querés transmitir con tu marca, que es por ejemplo soy el mejor en X, pero por querer transmitir eso no es que tenés que poner en tus videos soy el mejor haciendo esto, soy el número uno en esto. No, vos tenés que buscar demostrarlo. Tenés que hacerlo pensar que vos ves algo que ellos no, o posicionarte como autoridad de alguna forma que no sea diciendo que sos el mejor. Es subcomunicarlo, es entrar incluso en el inconsciente. De hecho, a una persona si te digo soy el mejor en algo, probablemente te genere rechazo porque te estoy queriendo imponer una idea. Ahora, si te digo que tengo una holding que generó más de $400.000 en cash collected, que generé más de 1.000.000 para mis clientes, que llevo muy poco tiempo emprendiendo y que generé estos resultados, probablemente te diga que tengo algo de autoridad para decirte lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que busco. Yo no estoy buscando transmitirte directamente y ponerte los papeles sobre la mesa sobre lo que te quiero decir, sino que busco demostrártelo. Acá hay algo muy interesante y es que el perfil demuestra y califica, no te tiene que presentar algo. De hecho, acá es donde está el accionable del resultado instantáneo que probablemente buscas, y es que todos optimizan el perfil para anunciar su oferta. Ahora, lo que tenés que hacer es poder optimizarlo para que el que entra en 5 segundos se sienta leído y te vea con criterio en acción. ¿Ok? Por otro lado, el contenido del perfil se ordena por el criterio de decisión del avatar, no por una plantilla. La mayoría cuando tiene que optimizar un perfil, que dice, ok, te cambiamos la foto de perfil, te ponemos las 3 líneas que dice todo el mundo de la misma manera, te pongo la historia destacada de mi historia, después otra historia destacada de resultados randoms, y así lo van optimizando como si fuera una regla común que tienen que seguir todos los perfiles. La realidad es que cada perfil tiene que estar optimizado según lo que necesita ver tu avatar de voz. Yo vendiendo B2B, te chupa un huevo mi historia. O sea, probablemente es algo con lo que vas a conectar más adelante, pero de entrada no me sirve a vos, no te sirve a vos, ni me sirve a mí que conozcas absolutamente toda mi historia. A mí lo que me sirve es que entiendas mi criterio, a mí me sirve que entiendas mi expertise, a mí me sirve que me posiciones como autoridad en tu cabeza. Y la autoridad no me la va a generar simplemente mostrar mi historia. Te lo voy a demostrar con resultados, te voy a mostrar de qué manera lo implemento, por ejemplo, mostrándote casos, roadmaps, producto por dentro, ordenándote por el criterio de decisión que vos tenés para tomar acción sobre algo. Y a partir de ahí es que después creo todo lo que sigue, pero tenés que entender primero qué es lo primero que quiere ver tu avatar de vos y qué es lo que necesita ver de vos. Ahora, una vez definís bien tu mensaje, tenés tu perfil bien optimizado, entendés cuál es la subcomunicación que tenés que tener, ya estás alineado a eso y entendiste de qué manera demostrarlo y no declararlo de manera directa, entonces es que a partir de ahí podés bajar la estrategia, el calendario de contenido, los reels, historias YouTube, que es lo que te voy a pasar a explicar en este caso. Pero en este punto te voy a pedir por favor que recapitules a las capas anteriores y te cuestiones si lo que tenías armado hasta ahora realmente estaba bien o si hay cosas que tengas que cambiar, porque estoy muy seguro que probablemente si no estás pudiendo escalar o no estás teniendo los resultados que querés tener, es porque algunas de estas dos capas no estaban del todo bien definidas o no estaban del todo bien analizadas y alineadas en consecuencia, ¿ok? E incluso simplemente haciendo estas modificaciones cuando tenés alineadas las capas de arriba de avatar, oferta y producto, ya te van a generar un cambio, créeme. Ahora sí, vamos a las siguientes capas. Vamos para la parte del contenido. Lo primero con lo que quiero que ordenes tu contenido es con un mapa de dolores. ¿Cómo vas a empezar a crear el contenido? Entendiendo todos los dolores que tiene tu avatar, ¿ok? Acá es donde bajas en limpio absolutamente todos los dolores que tiene y entendés exactamente cuál es el problema que tiene, la solución común o el paradigma que la sostiene,
nuestra solución, o sea, tu solución, y de qué manera lo resolvés diferente al resto y por qué tu solución es mejor, ¿ok? Cuando entendés esto y lo tenés bajado en limpio, entonces ya tenés plasmado los dolores. Ahora, con todo esto que hago, vas a agarrar cada uno de los dolores que te dio el Market Research y los vas a ordenar en un mapa de dolores. Sobre esto mismo vas a sacar distintos ángulos de contenido y formatos que te permitan hacer un panel de variaciones donde a cada dolor lo tocas desde un ángulo y un formato diferente. Lo central del contenido es el dolor que atacás y al cual apuntás, y después las variaciones pueden ser el formato y el ángulo con el cual lo hagas. Tengo muchas formas de expresarte diferente un dolor y según el ángulo es que puedo resonar más o menos, y por eso está muy importante también que entiendas un poco la situación del avatar, porque quizás probablemente probaste un dolor y concluiste en que no funcionaba, y probablemente lo que no funcionaba no era el dolor, sino que el ángulo estaba mal seleccionado o que el formato no acompañaba de la manera correcta. Por eso es clave que vos puedas hacer bien las variaciones de contenido. Las variaciones de contenido es básicamente hacer una etapa de volumen en tu contenido donde vas a buscar encontrar cuáles son estos contenidos ganadores en base a qué dolor, con qué ángulo y con qué formato te funcionan, y variando constantemente. Puedes probar un dolor en específico con un formato en específico y un ángulo, después puedes variar el ángulo y mantener los otros dos, después puedes variar el formato y mantener el ángulo y el dolor. Así puedes hacer 1000 variaciones y 1000 combinaciones. Por eso es importante que hagas una etapa de volumen donde a cada dolor le asignes un ángulo en particular a tocar y un formato a validar. Y a partir de eso es que vas a hacer como un laboratorio de contenido en el cual no te hayan quedado prácticamente variables por probar y sea inevitable que encuentres tu contenido ganador. O sea, si no estás pudiendo resonar con tu contenido o dar en la tecla con tu contenido, es porque estás siendo muy homogéneo y no te estás animando a probar. Entonces, plantea bien los dolores, bajalos en limpio y hace la fase de volumen. Ahora, cuando entendés estos dolores que más resuenan, cada uno de estos dolores principales que tiene tu avatar, que probablemente ya te los dio el Market Research, así que vas a tener algo de certeza sobre eso, lo que vas a hacer es a cada dolor asignarle un BCL oculto en YouTube, ¿ok? Cada dolor en específico tiene que estar planteado con su solución en específico, para ese dolor en particular, ¿ok? Y esto también es lo que se salta a la mayoría de personas. Están creando contenido alrededor de temas comunes o no están variando lo suficiente, cuando si tuvieras bien mapeado los dolores, entendieras exactamente cuáles son estos dolores y a cada dolor le asignaras un BCL en particular que lo resuelve, entonces lo que vas a generar son dos cosas. Uno, mostrar soluciones específicas para los problemas específicos que tiene el avatar y que se sienta comprendido y que te elija por sobre el resto, y a su vez que en consecuencia te pague más caro. Y dos, vas a armar un ecosistema de contenido donde el que entra tarde o temprano te va a terminar comprando. Porque literalmente estás haciendo algo que probablemente nadie en tu competencia está haciendo, que es agarrar diferentes dolores del avatar y tocarlos con soluciones específicas. La mayoría crea contenido alrededor de siempre los mismos ángulos, mismos dolores, apuntados con alguna variación diferente o cambiando el formato. Ahora, vos lo que vas a hacer es segmentar todos los dolores y a cada dolor asignarle un BCL en particular, el cual va a resolver ese problema de una forma muy específica, y eso es lo que te va a hacer resonar, porque el avatar probablemente tiene diferentes dolores y según la persona tiene un dolor que es más fuerte que otro. Entonces, cuando vos mapeas bien los dolores y creas un BCL para cada dolor, cubrís absolutamente todas las variantes de dolores que puede tener tu avatar. Y la mayoría de personas que sean tu ICP terminan resonando con tu contenido porque tocaste diferentes dolores que probablemente tiene y viven dentro de él y les diste una solución específica para cada uno de ellos. Resonaste más que nadie, por ende generaste mucha confianza, por ende generaste que te quieran ir a comprar y probablemente te paguen muy caro la solución porque se sintieron muy comprendidos por vos. A cada uno de estos dolores los vas a dividir por semana. Vas a buscar en cada semana abarcar un dolor en particular. La mayoría lo que hace es literalmente agarra y un día sube un contenido con dolor 1, el otro día sube un contenido aspiracional que ni siquiera toca dolores, después pasa 2 días que no sube, después agarra y sube de otro dolor. Es como que no tiene congruencia el mensaje, no sigue una narrativa, entonces nunca puedes terminar de validar en un dolor, simplemente estás validando piezas aisladas. Para eso lo que vas a hacer es agarrar cada uno de los dolores, vas a agarrar los más fuertes, los más frecuentes o los más repetidos del Market Research o alguno que ya tengas validado desde antes, y vas a plantear una semana entera donde en la semana entera vas a tocar este dolor. Y en esta semana a este mismo dolor lo vas a tocar desde diferentes ángulos, ¿ok? Para resonar. Y a su vez, además de tocar diferentes ángulos del mismo dolor en la semana, para terminar de validar si el dolor realmente es que funciona o no funciona, lo que vas a hacer es hacer pasar a las personas por niveles de conciencia a través de historias, ¿ok? Si tu calendario de contenido está bien hecho, puedes hacer que una persona pase de ser completamente inconsciente de un problema a totalmente consciente de que vos sos la solución a ese problema y pagarte en menos de 5 días. Todo eso si tenés tu calendario lo suficientemente bien armado y optimizado para lograrlo. Vas a hacer secuencias que los hagan primero conscientes del problema, después que lo hagan conscientes de la solución y después que lo hagan conscientes del producto o por qué vos sos la mejor solución. También vas a generar proof en el medio, vas a mostrar autoridad, vas a mostrar también tu programa por dentro, etc.
Todo esto lo que hace es que en una semana de 7 días o incluso menos, en simplemente 5 días, los puedes hacer pasar de ser totalmente inconscientes a ser totalmente conscientes de que sos la mejor solución para sus problemas. Y todo esto porque vas a haber distribuido en el calendario de la semana bien las piezas de contenido para que toquen diferentes niveles de conciencia y diferentes ángulos del mismo dolor para que de alguna forma terminen de resonar. Y si haces esto literalmente todas las semanas, la compra deja de ser una decisión y pasa a ser una consecuencia de que distribuiste muy bien tu calendario. Y si no estás generando la suficiente cantidad de chats, agendas o cierres, es porque probablemente no tenés bien distribuido el calendario y no estás pudiendo hacer conscientes a las personas de los problemas que tienen o no los estás terminando de hacer conscientes de que vos sos la mejor solución a ellos. Ahora, existen diferentes calendarios para diferentes situaciones, ¿ok? Los calendarios de contenido no son algo genérico, no es algo que te vaya a dar armado y te vaya a servir, quizás sí y quizás no, no te puedo asegurar el resultado porque son situacionales según la etapa en la que se encuentra el negocio o el mercado, ¿ok? Si tu situación, por ejemplo, es que necesitas crecer y aumentar el tráfico de la cuenta porque tenés muy pocos seguidores, entonces tu foco principal y tu prioridad número uno tiene que estar en los Reels. Tenés que estar pudiendo atraer gente nueva constantemente porque probablemente la que tengas tarde o temprano la vas a terminar quemando. Después, en consecuencia, los vas a dirigir a tu YouTube, en donde vas a hacerte más conocido o vas a hacer que la gente empiece a confiar más en vos porque mientras más horas de reproducción tienen las personas sobre tu persona es donde más terminan confiando. Y en consecuencia vas a usar las historias para terminar de convertir. Ahora, si yo en este caso te pusiera las historias como la prioridad número uno, sí, te podría hacer probablemente hacer quick cash, vas a hacer plata rápida, pero de acá a 2 meses vas a tener quemada la audiencia y por no haber prevenido esto atrayendo mientras, entonces básicamente vas a matar la marca. El 70% del contenido tiene que ser TOF, el 20% tiene que ser MOF y el 10% tiene que ser BOF. De hecho, te aconsejaría que hagas prácticamente 70-30, ni siquiera busques convertir de manera muy directa. Busca llevarlos al chat con lead magnets y busca nutrirlos y en consecuencia te van a caer ventas, pero no busques vender ni siquiera muy agresivo porque si tenés audiencias muy pequeñas vas a terminarlas quemando incluso antes de lo que prevenías. Después, si ya tenés una cuenta grande y necesitas abrir chats, tu foco principal tiene que estar en historias. Hacé mejores secuencias de historias, hacé mejores calendarios, hacelos pasar por los niveles de conciencia y probá diferentes calendarios también y validalos. Pero si no estás pudiendo escalar y tenés una audiencia grande es porque no estás resonando lo suficiente con tu contenido y la forma más cercana de poder resonar con las personas es mediante historias. Así que tu prioridad número uno tiene que estar en las historias, tu prioridad número dos tiene que estar en YouTube y la tercera en Reels. ¿Ok? El 20% tiene que ser TOF, ya tenés resuelta la parte de atracción. Tampoco hay que dejar de hacerla ni dejarla de lado porque el público se tiene que renovar, por eso se baja el porcentaje, pero no es lo primero. Y el 40% tiene que ser MOF y el 40% tiene que ser BOF. Tenés que estarte concentrando en que toda esa audiencia que tenés reprimida en tu ecosistema terminen tomando la decisión de poder avanzar hacia tu producto, literalmente. Ahora, si ya tenés una cuenta grande y necesitas nutrir y filtrar a tu audiencia porque no comparten los mismos intereses, porque tenés una cuenta intoxicada de muchos seguidores que no están alineados a la oferta que estás vendiendo ahora, entonces acá la prioridad es Reels. Tenés que empezar a atraer gente que sí estén bajo estos intereses, mientras las otras personas que no resuenan tanto con el mensaje, a la larga te van a empezar a dejar de seguir porque eso justamente no resuenan con tu mensaje y vos mientras te vas a estar encargando de estar atrayendo gente nueva que sí está alineada a tu nueva oferta y a tu nueva comunicación, ¿ok? Después lo vas a hacer pasar por YouTube y por último por historias. Acá lo que te aconsejo es que si bien la prioridad número uno son los Reels, no quiere decir que tengas que atraer, sino que esos Reels los tenés que usar para cambiar creencias, para moldear más tu comunicación y para dejar en claro exactamente cuál es tu mensaje, ¿ok? Por eso es que el 20% del contenido es TOF, el 50% es MOF y el 30% es BOF. Después, por última situación, tenemos a la cuenta grande que no tiene tráfico. O sea, son cuentas con muchísimos seguidores que sus contenidos no están performando bien, no tienen buen engagement y básicamente hay que revivirlas. Entonces, acá la prioridad número uno, de nuevo van a ser los Reels. Literalmente los Reels es la fuente de adquisición más rápida que hay. Es donde, si te querés hacer conocido, es donde tiene que estar tu prioridad número uno. Por eso es que los Reels acá van a jugar un papel fundamental y tenés que concentrarte en validar ángulos en Reels para poder a partir de ahí volver a encontrar el contenido que te hace atraer, el contenido que mejor te convierte, el mejor contenido que también te hace nutrir, para a partir de ahí poder crear toda tu comunicación, pero primero una cuenta que es muy grande y no tiene suficiente tráfico y no tiene buen engagement, tenés que poder empezar a validar en Reels, que es el formato de contenido más rápido que puedes hacer, para ver de qué manera poder resonar con tu audiencia y encontrar la forma de volverla a generar tráfico alineada al mensaje que tenés. Después tu prioridad va a ser historias, o sea, nada más cercano. Como te dije, las historias son súper cercanas, es muy clave para que puedas alinear tu comunicación. Y por último, YouTube. Tenés que hacer 70% TOF, 20% MOF, 10% BOF. Ahora, cuando ya entendiste de qué manera estructurar tu calendario según tu situación, entendiste de qué manera los vas a hacer pasar a tu audiencia por los niveles de conciencia para que se conviertan en compradores, de qué manera vas a validar formatos, ángulos y demás distribuyendo los dolores en la semana,
hay algo que necesito que entiendas y es que tu contenido tiene que funcionar como un ecosistema. La mayoría, al no tener claridad en el manejo de su contenido o en sus bases, no entiende que la forma en la cual vas a poder escalar es creando un ecosistema de contenido. Bien, tener un buen ecosistema de marketing hace lo siguiente. Una persona cuando te conoce se convierte en seguidora y cuando se convierte en seguidora empieza a consumir tu contenido de manera recurrente. Si vos tenés precisión en tu marketing y tenés precisión en los contenidos y en la forma en la cual lo terminás distribuyendo, haces que las personas empiecen a dar vueltas alrededor de tu ecosistema, empiecen a consumir tu contenido, a contestar call to actions y demás, hasta en algún punto terminar convirtiéndose en compradores o caer al chat y terminar convirtiéndose en una agenda. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que necesito que entiendas de esto es que el ecosistema es gravitacional, no es algo lineal. No es que una persona viene, te conoce, consume tu contenido y después cae al chat y si no cierra se va para siempre, sino que probablemente puede caer al chat pero después va a seguir consumiendo tu contenido, va a rondar alrededor de tu contenido hasta que en algún momento vuelva a caer al chat y hasta que se termine convirtiendo lo que antes no había podido ser en una agenda. ¿Ok? La persona puede entrar por cualquier lado, puede ser probablemente por Reels, puede ser por YouTube, incluso hasta TikTok, y va a lupear las veces que necesite hasta terminar convirtiéndose en una venta. Algunos caen en el primer toque, otros al 10º. Ahora, cuando logras hacer esto, no dependés de que una sola pieza convierta, dependés de que todo el campo apunte al mismo dolor. Así, cada vuelta profundiza la convicción. Esto es literalmente el contenido es la venta, sucediendo a lo largo del tiempo. Ahora, si entendés que el ecosistema es gravitacional y que rondan por tu contenido, entonces empezás a dejar de analizar a tu contenido de manera individual. No analizás el performance de un video de YouTube de manera individual, no analizás si a este reel le fue bien de manera individual, sino que haces un análisis en conjunto según la narrativa de la semana. A lo que me refiero con esto es que probablemente viste que un reel funcionó bien y adjudicás que funcionó bien ese reel simplemente a esta pieza de contenido, cuando probablemente el motivo de que este reel haya funcionado bien o que una secuencia haya funcionado bien es porque toda la línea narrativa que seguiste durante la semana en la cual los hiciste pasar por el nivel de conciencia, funcionó. Probablemente, por ejemplo, si a esta historia de CTA que subiste al final de la semana le fue bien, no es porque la estructura de la historia fue increíble, que probablemente sí haya tenido un buen formato, haya funcionado por eso, pero acá la clave es que le adjudiques la responsabilidad del contenido previo y cuando analices que a una pieza le funcionó bien, analiza qué subiste alrededor de esos días o cómo fue la narrativa en tu calendario de contenido de esa semana para hacer que performe de esa manera. De hecho, si te caen ventas, no analices simplemente la pieza por la cual cayó. Analiza el entorno el cual rodeó a esa pieza, porque probablemente, como te digo, lo que generó que la persona tome acción no es simplemente esa pieza en particular, sino fue el conjunto de cosas que fue viendo a lo largo de la semana. Como te digo, el contenido es gravitacional y rondan constantemente alrededor de tu contenido. Y no es lineal, no es que caen de una pieza y responden y van a la agenda. En el mejor de los casos sí, en otros no. Entonces, cuando analices los reportes de venta, no analices simplemente la pieza en la que cayó y el dolor con el cual cayó, sino analiza de qué manera lo abarcaste durante la semana y de qué manera fue tu narrativa para llevarlo hacia tomar acción. El problema de la mayoría es que no distribuye bien su contenido ni genera una narrativa. Simplemente hacen piezas randoms, desordenadas, como te había dicho al principio. El orden hace que las personas se obsesionen con tu contenido y que a la larga cada vez le vaya mejor. Si yo genero congruencia con lo que estoy subiendo en historias, con lo que estoy subiendo en Reels y menciono cosas similares pero con diferentes ángulos y toco el mismo dolor y después te hago consciente del problema, te hago consciente de la solución, te hago consciente de mi producto, terminás entendiendo por qué soy una autoridad y terminás tomando la decisión de entrar al chat, es porque construí esa narrativa a lo largo de la semana y lo que tengo que saber analizar no es solo la pieza de contenido que te llevó al chat, sino toda la narrativa que hubo detrás para hacer que esa pieza funcione mejor, porque cuando tu narrativa es buena, lo que haces es que todo tu contenido y todos tus call to actions funcionan mejor. Tus call to actions están alimentados por todos los contenidos de nutrición. Cuando tus contenidos de nutrición son buenos y son precisos, potencian a que este call to action funcione mejor. Entonces, de nuevo, si performeó bien esta pieza de contenido, entonces hay que analizar de qué manera llevaste la narrativa con estas otras piezas para generar este interés sobre el call to action y sobre la pieza que terminó convirtiendo en una agenda o en un evento. Y acá básicamente está específico lo que te voy contando, de que los dolores no son seleccionados al azar, sino que van avanzando junto al nivel de conciencia de la persona. Una persona en una semana puede pasar de no tener conciencia a ser totalmente consciente gracias a que a lo largo de la semana estuviste tocando los dolores de manera ordenada. Tocaste el dolor más superficial, después el semi-superficial, después fuiste al semi-profundo y después al dolor profundo, entendiendo la psicología del avatar. Probablemente este contenido superficial es lo que está presente en su cabeza de manera consciente, pero a medida que avanzaron los días o que avanzaron las semanas,
Fuiste metiéndote cada vez más allá de su razonamiento lógico y los hiciste cuestionarse cosas que en principio no se hubieran cuestionado. Ahora, esto lo lograste porque hiciste una ruta de maduración en tu contenido y eso es el hilo narrativo que le das. Cuando logras esto, haces que todos tus contenidos tengan congruencia y cuando todos tus contenidos tienen congruencia, haces que todas las piezas de tu ecosistema se potencian. Y así como puedes hacer que una persona en una sola semana pase de ser totalmente inconsciente a ser totalmente consciente, puedes hacerlo a lo largo de las semanas, siempre y cuando mantengas una narrativa y entiendas por qué estás posicionando el calendario de esa forma y cuál es tu criterio para hacerlo. Cada semana tiene que estar relacionado a la que sigue y de alguna manera tiene que dar pie a introducir lo siguiente. Es como si estuvieras contando una historia constantemente. No vas a pasar de un capítulo al otro de la nada, sino que vas a haber generado un final que te permita hacer una introducción al siguiente de una manera más soft y no que pase de un capítulo al otro de una forma totalmente random, sino que vas a haber generado esa conexión y esa conexión hizo que las personas quieran seguir tu narrativa y por ende si siguieron tu narrativa, siguieron avanzando en tu ecosistema hasta el punto en el que tarde o temprano terminan cayendo. Ahora, cuando entendés todo el criterio de distribución de contenido, el siguiente paso es cuando entran al setting. El setting es la bisagra de la congruencia entre ventas y el marketing. Tenés por un lado la llamada, que es la parte más pura de ventas, y por otro lado tenés toda la parte previa que constituye tu marketing. El setting es ese punto intermedio donde ese contenido que los atrajo, el setting termina de confirmar que la oferta es para ellos. Al final, como es arriba, es como es abajo. Y si tu comunicación venía siendo de una forma en tu marketing, de la misma forma tiene que estar reflejada en setting. Tanto las muletillas, el léxico, el nivel de autoridad, cómo da valor, cómo se posiciona. Esta es una de las patas más flojas de los negocios. Por lo general, el setting huele a venta y probablemente tu setter hace preguntas muy contracturadas o no está llevando la conversación de la manera que lo haría el creador o que lo harías vos como un dueño de negocio. En este punto tenés que entender que tu comunicación por chat tiene que ser un reflejo directo en marketing. Si vos en marketing estás comunicando algo de una forma, de la misma forma tiene que verse reflejado en setting. Y la incongruencia en ese proceso hace que la persona te conozca por un motivo y tenga una percepción de vos y cuando entra al chat, si no está bien alineado, generan otra percepción de vos. Y si generan otra percepción de vos, generas incongruencia. Y la incongruencia mata la venta. Entonces, es clave que puedas tener bien alineadas las capas desde el avatar hasta la llamada y que se mantenga esa congruencia incluso en la forma en la que te comunicas en chat. La consecuencia de esto fue haber hecho más de $24.000 en Cash Collected en solo 4 días con la cuenta de mi cliente que tiene 9.000 seguidores gracias a mantener esa congruencia. En el caso de Juan en particular es una persona que no le gusta vender, es una persona que se muestra desapegada a la venta, de hecho ni siquiera tiramos call to actions por eso. Y una vez que entraron al chat, el proceso de ventas era completamente congruente a cómo era él, a su comunicación, a su forma de expresarse, la forma en la que se mostraba desapegado de la venta, tanto que incluso los mismos leads nos venían a hacer seguimiento a nosotros y gracias a hacer eso y a demostrar ese desapego que era tan congruente como él se mostraba en marketing, era que las mismas personas terminaban decidiendo por ellas mismas comprar el servicio. ¿Podríamos haber presionado la venta? ¿Podríamos haber hecho un proceso mucho más estructurado? Sí, pero no era reflejo de lo que ellos estaban viendo en marketing y no era reflejo de el motivo principal por el que ellos habían caído al chat, que era algo que les generó confianza, en este caso a Juan. Entonces, cuando entraron al chat vieron un reflejo directo de lo que venían viendo antes. Literalmente sentían que estaban hablando con él mismo, porque hasta su léxico y sus muletillas estaban reflejados en el chat. Y de esa manera, y mostrando esa congruencia, es que logramos hacer más de $24.000 en Cash Collected en simplemente 4 días, porque las mismas personas que entraban al chat, absolutamente todas, querían comprar nuestro servicio y nosotros ni siquiera forzábamos la venta en ese proceso. De hecho, teníamos casi un 20% de agendamiento gracias a demostrar ese desapego y a ser tan congruentes. Básicamente, bueno, el proceso de ventas ya lo expliqué bastante en el anterior video. Voy a profundizar más adelante en otro video, pero lo que quiero que te lleves de acá es que dentro del setting se define cómo te percibe tu audiencia. A la llamada entran habiendo pasado por un filtro, ¿ok? Y ese filtro es el setting y es el triage. Ahora, si en tus conversaciones notas que te hablan con poco interés o de una manera cortante, o notas que caen con ciertos dolores en particular o que tienen X forma de expresarse, eso es un reporte directo para marketing y para un ajuste en el proceso de ventas. ¿Por qué? Porque el setter es tu termómetro más valioso. Nadie mejor que él para estar identificando de qué manera caen las personas, con qué intención y cómo las lleva a la venta. Entonces, si a tu setter le está costando agendar, es probablemente porque en marketing haya variables que no estés tocando o haya cosas de las cuales no estás haciendo consciente al público que tenés. Entonces es importante estar en constante comunicación con el setter para poder entenderlo y para poder arreglarlo cuanto antes. No solo para mejorar el marketing, sino el proceso de ventas. Porque ahora se puso de moda que como el 80% de la venta viene del marketing, cualquier problema que surge en el negocio es problema de marketing. Y es probable que haya ciertas cosas para mejorar en marketing, pero es aún más probable que el proceso de ventas no se esté
actualizando y modificando de la manera que lo tiene que hacer para estar optimizado constantemente según a cómo avanza el mercado. Porque vos podés crear un proceso de setting que te lleve de A a B y que te funcione durante algunos meses. Ahora, el mercado cambia, las creencias de las personas cambian, entonces vas a empezar a ver cómo el proceso que antes lo llevaba de A a B de una forma muy rápida, ahora empieza a presentar trabas, empiezan a aparecer ciertas objeciones, empiezan a aparecer otro tipo de leads con otro tipo de creencias, y lo importante es que lo detectes para, primero, poder arreglarlo en marketing, que es lo primero que los atrajo, y segundo, poder optimizar tu proceso de ventas para que cuando surjan estas objeciones en el chat o estas cosas que te pueden retrasar la agenda, puedas resolverlas mediante un buen manejo de, por ejemplo, los recursos, mediante un buen manejo del proceso de setting, mediante un buen manejo de objeciones y toda la forma en la que se lleva el chat, o sea, todo el proceso de ventas, los mensajes, cómo los mandás, de qué manera, con qué tonalidad, cómo te estás mostrando, si sigue siendo congruente tu proceso de ventas a lo que se refleja en marketing. O sea, constantemente tenés que estar cambiando tu proceso de ventas. De hecho, nosotros lo cambiamos más de 2 veces por semana porque nos movemos constantemente en la medida que se mueve el mercado. El mercado se mueve muy rápido, entonces no solo movemos rápido las variables del funnel, sino que también movemos rápido la parte del proceso de ventas en la misma medida. Constantemente estamos cambiando los recursos, estamos cambiando los BCLs, estamos cambiando la forma en la que nos nutrimos, estamos cambiando las formas en las que rebatimos las objeciones y estamos cambiando la forma en la que nos dirigimos a los leads. Y eso, en consecuencia, hace que avancemos en la misma medida que lo hace el mercado y que se encuentren cada vez con más congruencia a lo largo del funnel. Así que usa tu setter como termómetro, diagnostiquen constantemente cómo se está comportando el mercado mediante cómo están cayendo las personas al chat, qué tipo de avatar te está cayendo al chat. También es muy importante entender, y esto te va a ayudar no solo a pulir la comunicación en marketing, sino también a poder estar actualizando constantemente tu proceso de ventas y optimizándolo para no dejar plata encima de la mesa. Y por último, ahora sí tenemos la venta, la llamada. Acá lo que sucede es lo siguiente: marketing está lanzando un mensaje, que es el primer contacto que tienen con el mercado. Ese contacto que tienen con el mercado, ventas lo recibe como una respuesta, y eso es lo que nosotros terminamos traduciendo en datos. En la misma medida que el marketing necesita los datos del closer, el closer necesita los datos de marketing, ¿ok? Es muy clave que sea congruente el mensaje que se está dando en marketing con lo que está recibiendo el closer, y que marketing esté constantemente actualizándose en base a los datos que recibe el closer. Cuando comprendes esto de esta manera, entonces entendés que una llamada deja de ser una pelea y pasa a ser la confirmación de una decisión ya tomada. De hecho, la mayoría de personas que nos vienen a comprar entran convencidas un 8 de 10 a la llamada de que nos iban a comprar. O sea, tenemos llamadas de venta donde hemos cerrado más de 10K en menos de 20 minutos. Porque esa decisión ya estaba tomada previamente. ¿Por qué? Porque pudimos pulir tanto ventas como marketing gracias a los datos del setter y gracias a los laboratorios de marketing, que es algo que vamos a ver la semana que viene, de cómo los analizo y de qué manera soy tan preciso con los datos. Ahora, también tu closer lo que tiene que entender es que no se tiene que subir a la llamada a cerrarla. Se tiene que subir a admitir a la persona al programa. Si tu marketing está haciendo bien su trabajo, entonces el lead no es que llega completamente inconsciente y el closer tiene que estarla remando para llegar a la venta, sino que la persona está entrando a llamada para terminarte de justificar por qué tiene que entrar, y el closer para terminar de mostrarle por qué sí somos la solución, y que le dé 2 palmadas en la espalda y que termine entrando al programa, básicamente. Y acá parte el criterio del closer. El closer tiene que tener el criterio necesario para entender no solo cómo manejarse dentro de llamada para ser congruente con marketing, al igual que lo hace el setter y se mantiene alineado a la comunicación, que en nuestro caso el closer, en el caso de Juan que está desapegado a la venta, mi closer estaba entrando literalmente a aportarte valor. Entraba a aportarte valor y a ayudarte, a darte una mano, porque esa era la filosofía de nuestro creador. En consecuencia, las personas solas nos pedían detalles de nuestro servicio y les pichábamos el precio. Les pichábamos 10K y nuestra solución estaba tan alineada a todo lo que ellos necesitaban y generamos tanta confianza a lo largo del proceso que literalmente nos pagaron upfront de manera recurrente. De hecho, el 60% de los tickets que cerramos el último mes fueron de este ticket de 10K, gracias a poder tener alineadas todas las capas y a poder haber generado confianza. Acá el closer tiene 2 opciones: o cierra la venta, o si no la cierra, extrae información útil para utilizar en marketing. Si la cierra, claramente también. De hecho, esta es la información que más vale, porque los que mejor nos pagan son los que mejores datos nos dan para marketing y sabemos cómo volver a comunicar lo mismo que ya nos trajo ventas del mismo valor. Si esa decisión no aparece tan obvia como lo debería ser y tu closer le está costando cerrar las ventas, es probablemente que haya que revisar el embudo para ver por qué llegó de esa manera la persona. O sea, qué hubo en el proceso
que pudo hacer que no cierre. Hubo una creencia que no se rompió, hubo algo en el proceso que no fue congruente, hubo un recurso que se le podría haber mandado, hubo una forma de nutrirlo que se podría haber aprovechado desde antes que entre la llamada. A partir de eso es que constantemente nosotros estamos actualizando todo nuestro proceso de arriba a abajo, no solo reportando a marketing, sino mejorando todo nuestro proceso de ventas y también después el producto, que era lo que les había dicho antes, que lo vamos optimizando según lo que vamos viendo en marketing. Y literalmente solo por hacer esto y que por cada persona que no cerrábamos o cada persona que sí cerrábamos extraíamos un dato, es gracias a eso que nosotros optimizamos el funnel a tal punto donde nosotros empezamos a crear nuestras propias metodologías y nuestras propias formas de llevar a los leads de una forma completamente diferente a la que lo hace el resto. Hemos creado procesos internos, hemos creado recursos que nadie tiene, hemos creado formatos de BCLs que tampoco nadie usa, todo por moldearnos a la situación del mercado y a los datos que nuestros propios leads nos estaban expresando. Eso es lo importante de estar receptivo con los datos y eso es lo importante de no tomarse los datos simplemente como un KPI o como un número, sino verlos como criterio de cómo llegó la persona, de qué se podría haber mejorado en el proceso y qué tenemos que reforzar o qué hay que prevenir para la próxima vez para que este proceso se dé de mejor manera. Eso hace que cada lead sea una oportunidad de mejora para el funnel entero y eso de nuevo hace que tus procesos estén optimizados lo suficiente para no dejar plata encima de la mesa. En la mayoría de negocios, el closer es el que tiene que convencer al lead. En este caso, el closer se posiciona en un escalón mucho mayor y el lead es quien le tiene que contar al closer por qué tienen que entrar. ¿Por qué? Porque el marketing fue preciso y el closer lo pudo cerrar sin ninguna presión. Así que con esto ya entendiste todo lo que puede generar tener las capas alineadas. No solo viste todo mi proceso y mi sistema por dentro, sino que entendiste por qué tomo las decisiones y de qué manera las tomo. Todo esto que te acabo de mostrar es el paso número 1 para poder escalar. Simplemente con esto ya tenés todo lo necesario para poder ordenar tu negocio y poder escalar de 20.000 a más de 50.000 dólares. Y de acá en adelante, si te tiro toda la información que tengo en productos y datos, simplemente te voy a generar más ruido cuando entraste al video buscando claridad. Por eso la semana que viene, una vez que alineaste todas las capas, te voy a presentar mi sistema de productos y de análisis de datos, el cual me permitió escalar la holding a más de 400.000 dólares en cash collected. Esta parte que sigue es la que convierta tu negocio en un negocio predecible y escalable y no tenés que estar apostando el mes a mes en cuánto vas a generar y tener que estar simplemente improvisando sobre la marcha. Y no hay nadie en el mercado usando esto de esta manera, cruzando información de 4 negocios en simultáneo, así que la semana que viene se los voy a revelar. Ahora, lo que estás viendo en este video es el resultado de lo que estuve armando estos últimos meses y ahora estoy empezando una nueva etapa, la cual estoy creando mi propia unidad de negocio, la cual pienso documentar y escalar desde el lanzamiento hasta que la llevo a más de 100.000 dólares por mes. Estas semanas pienso documentar de forma completamente transparente el paso a paso de cómo armo esta nueva unidad de negocio. Semana tras semana voy a subir un blog que documente todas mis decisiones del día a día y el criterio detrás del cual armo los sistemas de mi nueva unidad de negocio y sigo operando detrás de esta holding. Y un video técnico como este que te baje de forma práctica todos los sistemas que estoy armando y el criterio con el cual los estoy armando también para que puedas implementarlo y aplicarlo a tu negocio. Dicho esto, te dejo mi Instagram en la descripción. Si no me seguís, seguime. Ahí voy a estar documentando todo mi día a día y el detrás de este proceso que sé que te puede aportar un montón de valor. Y en caso de que necesites, también me puedes escribir. Actualmente no tengo ni setter ni closer y estuve pasando estos últimos días a auditar los negocios de varias personas que me estuvieron escribiendo. Así que genuinamente, si estás implementando este sistema o buscas escalar de manera consistente, escribime porque probablemente tenga algo de valor para darte. Incluso si veo que tu caso lo amerita, te puedo dar alguno de los SOPs que estuve grabando este tiempo para crear toda esta nueva unidad de negocio y que probablemente sean aplicables para tu caso en particular. Así que estén atentos porque voy a documentar el detrás de escena de este proceso de la manera en que nadie lo hizo, como nunca nadie lo hizo.